Bien, muchachos, buenas tardes. Vamos a empezar la sesión de hoy día. Tenemos nuestro curso de física. Tenemos el tema de electrodinámica, parte 3. ¿Ya? Vamos a poner la pantalla completa para poder trabajar la sesión de hoy día. A ver, ahí está. Muy bien, entonces tenemos hoy día nuestro curso de física. Vamos a empezar el capítulo de electrodinámica, parte 3. Vamos a ver lo que tiene que ver con circuitos eléctricos, lo que tiene que ver con conexión de, en este caso, instrumentos de medición. ¿Ya? Instrumentos de medición de elementos importantes como es el voltaje y el amperaje para los circuitos determinados, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces empecemos de una vez la sesión de hoy día, ¿no? Bien, vamos acá, electrodinámica parte 3, lo que tiene que ver con circuitos eléctricos, ¿no? Ahí está, tenemos acá en estos dos dibujitos, tenemos los ejemplos de circuitos eléctricos, ¿de acuerdo? El primer circuito eléctrico está compuesto por una fuente de poder de 12 voltios en esta oportunidad, está conectado para una resistencia de 3 kiloohmios, una resistencia 2 de 6 kiloohmios, aquí una resistencia 3 de 8 kiloohmios, por aquí tenemos en este caso tenemos aquí un resistor número 4 de 2 kiloohmios y acá tenemos una fuente de corriente. Ojo, esta es fuente de voltaje y esta es fuente de corriente, ¿no? Y aquí se está midiendo la diferencia de potencial o la caída de potencial que hay en este resistor R3. ¿Eh? Tenemos ahí como ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, obviamente aquí las resistencias están conectadas estas dos en serie, el resultado en paralelo con el de 6 y el resultado de todos ellos en serie con el de 3, ¿no? Tenemos ahí nuestro primer ejemplo. Ya nosotros vamos a ir analizando cuando transcurre la sesión, ¿no? Cómo vamos a ver, cómo vamos a tocar, cómo vamos a poder resolver este tipo de situaciones. Tenemos acá un circuito más grande, tenemos acá en el medio la fuente de poder de 12 voltios y varias ramas de resistores, ¿no? Tenemos acá varios resistores, tanto en series como en paralelo, ¿no? Inclusive generando una red más grande, ¿no? Tenemos aquí entonces los famosos circuitos eléctricos, ¿no? Por ejemplo, en los exámenes de admisión, lo que nos pueden preguntar, por ejemplo, en el primer ejercicio, ¿cuánto es la caída de potencial en la resistencia R3? O nos pueden preguntar también qué corriente circula por R1, o qué corriente circula por R2, o cuál es la caída potencial en la resistencia de 2 voltios, ¿no? Que es lo que normalmente nos pueden preguntar. O en su defecto, si nos dan de repente una caída de potencial, nos pueden pedir también la diferencia de potencial de la fuente, ¿no? ¿Qué, qué potencial, qué energía de potencial, digamos, transmite la fuente? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, aquí también, ¿no? Nos pueden preguntar varias cosas. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de potencial en la resistencia de 6 ohmios que tenemos por aquí, ¿no? O qué corriente circula por ella. Y así, múltiples preguntas. Entonces, el objetivo de la sesión de hoy día es más o menos tratar de entender ese tipo de definiciones, cómo tratar de resolver esa parte. ¿De acuerdo? Para ello, recordar las definiciones que hemos visto en las sesiones anteriores, como por ejemplo la ley de Ohm, resistores equivalentes conectados en serie o en paralelo y por ahí de repente también la potencia eléctrica, ¿no? Que lo vamos a volver a definir nuevamente, la energía liberada por un resistor, etcétera. Bien, sigamos analizando, a ver qué más tenemos por aquí. Bien, electrodinámica parte 3, circuito eléctrico. ¿Qué será un circuito eléctrico, no? Si hablamos de circuito eléctrico, entonces acá viene una definición muy importante. Bien, vamos a dar la definición entonces. Básicamente un circuito eléctrico lo vamos a simbolizar como CE, va a ser aquel dispositivo, aquel armazón, digamos, que está compuesta por conexiones cerradas. Ojo, conexiones cerradas. ¿Qué se conecta? Bueno, se va a conectar elementos, ¿de acuerdo? Elementos que pueden ser metálicos o de algún otro material, ¿no? Material conductor, ¿de acuerdo? Los elementos, digamos, que se van a conectar se llaman dispositivos, ¿de acuerdo? Y estos van a estar conectados a una fuente eléctrica, una fuente de voltaje, ¿de acuerdo? Y estos elementos van a consumir la energía que produce esta fuente de voltaje, ¿no? Ahora, los elementos que se van a conectar y van a consumir esa energía pueden ser los mismos alambres, van a ser elementos metálicos, obviamente por su naturaleza, van a ser, digamos, que la energía se disipe o se consuma, ¿no? ¿Qué otros elementos hay? Bueno, focos, por ejemplo, focos, bobinas, condensadores, transistores, tiristores, entre diodos, entre otros elementos, ¿no? Todos esos elementos consumen en este caso la energía, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces el circuito más simple va a constar de una fuente eléctrica, ¿no? Eso es lo más fácil, conectar una fuente eléctrica y los bornes de sus extremos, ¿no? Obviamente por ahí de repente con un resistor. Ahora, el sentido real de la corriente eléctrica indica que debe fluir del polo negativo
al polo positivo, ¿ya? Ese es lo real. Sin embargo, convencionalmente nosotros vamos a tomar el sentido contrario, que la corriente sale de más y entra por menos, al revés, ¿ya? Es lo convencional. Ahí está, mira, tenemos acá un ejemplito, tenemos acá una pila, la pila es el papel de la fuente eléctrica. Mediante un cable, mediante un alambre de cobre, se conecta a un foco, ¿no? Para cerrar el circuito, se conecta al otro borde, ¿no? Recuerda que una pila tiene un borde positivo y un borde negativo, ¿no? Si gustas, puedes tomar una pila, esas doble A o triple A que tienes por ahí de repente en algún artefacto en tu casa y verifica que tenga esos polos, ¿no? Inclusive ahí te va a decir que la diferencia de potencia de la pila, ¿no? La diferencia potencial puede ser de 1.5 dependiendo del tipo de pila, ¿no? 1.5 es lo normal. Por ahí vas a encontrar otras pilas de un valor mayor, ¿no? Bueno, entonces esta es la conexión real, ¿de acuerdo? Esta es la conexión real, pero nosotros lo vamos a simbolizar así. En vez de la pila vamos a poner este símbolo que significa fuente de poder o fuente de energía, ¿de acuerdo? Se simboliza con la letra E. Y el foco se va a reemplazar por un resistor. Y listo, eso es lo que nosotros vamos a encontrar en los problemitas, ¿de acuerdo? Acá tenemos, digamos, el sentido de la corriente. Bien, entonces estamos diciendo acá el sentido de la corriente. Lo correcto es que la corriente salga de menos y entre por más. Ese es el sentido real de la corriente. Sin embargo, en forma convencional se dice que la corriente entra por menos y sale por más. ¿De acuerdo? Eso es lo real. Pero en lo convencional, lo que nosotros vamos a usar, esto es lo que nosotros vamos a usar, ¿no? Esto es lo que realmente se da, pero nosotros usaremos esto para de repente trabajar con principios que ya hemos visto en sesiones anteriores, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿qué más tenemos? A ver, avanzamos un poco más. Fuentes de energía eléctrica. ¿Qué son las fuentes de energía eléctrica? Bueno, van a ser aquellos dispositivos, ¿de acuerdo? Van a ser los dispositivos que se van a emplear para convertir alguna forma de energía, cualquier forma de energía, en energía eléctrica. Por ejemplo, digamos, qué formas de energía se pueden transformar en energía eléctrica. Por ejemplo, energía solar. ¿Mediante qué? Mediante paneles solares, por ejemplo, ¿no? Hay paneles solares en ciertas casas, en ciertas empresas, que de repente capturan la energía del sol y la transforman en energía eléctrica, ¿no? Otra es para generar corriente, por ejemplo, la fuerza del agua, que es lo normal, ¿no? Que es lo que se usa normalmente. La fuerza del agua, el agua se lleva a cierta altura y la energía potencial gravitatoria acumulada por el agua empieza a la hora de caer, ¿no? Empieza a mover unas turbinas que hacen, digamos, generan corriente eléctrica, ¿no? ¿De acuerdo? Otra forma es, por ejemplo, la fuerza eólica, ¿no? El aire mueve unas turbinas, las famosas aspas, ¿no? El aire mueve esas turbinas y esas aspas se conectan mediante un generador, digamos, a un dispositivo que genera corriente, ¿de acuerdo? Y así. O sea, se transforma la energía, en este caso cinética, la fuerza del aire, en energía eléctrica, ¿no? Y así hay un montón de formas de convertir la energía, cualquier forma de energía, a energía eléctrica, ¿no? Inclusive también ahora se puede convertir la energía química de las plantas, se puede transformar en energía eléctrica, ¿no? Por ejemplo, la papa o de repente el limón, ¿no? Mediante ciertas conexiones. Muy bien, ¿qué más tenemos? Toda fuente de energía eléctrica continua tiene siempre dos zonas bien definidas. Esas zonas tienen que estar bien definidas. Y nosotros les vamos a denominar polos o también bornes, ¿de acuerdo? Eh, Cada uno tiene un signo asignado. Uno es el borne positivo o polo positivo y el otro es el borne negativo o polo negativo, ¿no? ¿De acuerdo? Se le considera el polo positivo el de mayor potencial y el negativo de menor potencial eléctrico, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? Las pilas o baterías nos van a proporcionar una diferencia de potencial, una energía eléctrica, ¿de acuerdo? Gracias a la cual vamos a poder establecer cierta corriente eléctrica que va a circular por algún circuito. Obviamente las pilas, nosotros sabemos por simple lógica, las pilas en algún momento se acaba su energía, ¿no? Esto es debido a que la pila solo proporciona cierta cantidad de energía, por eso se agota y obviamente el circuito deja de funcionar, ¿no? Es lo que sucede como en nuestros celulares. Cuando tienes batería, normal, tú puedes usar el celular, puedes llamar, jugar, ver, revisar el teléfono, escuchar música, chatear, revisar el Facebook, WhatsApp, etcétera, cualquier otra aplicación, ¿no? Sin embargo, cuando se agota la batería, ¿qué pasó? Se agotó la batería, ¿qué pasa con el dispositivo que sería el celular? Se apaga, ¿no? Para volver a usar lo que tenemos que hacer, bueno, la batería o en este caso el celular, conectar mediante digamos,
En este caso, usas tu cable de poder, ¿no? Para, digamos, tu cargador, lo que llamamos cargador, ¿no? Para poder cargar la batería, ¿no? Cargas tu batería, nuevamente puede funcionar tu celular, ¿no? Lo mismo que pasa aquí, ¿no? Las baterías se agotan, ¿de acuerdo? Obviamente las baterías, digamos, tienen cierta duración, ¿no? Ahora hay baterías recargables como hay baterías no recargables, ya eso ya depende de la fabricación, ¿no? Tenemos aquí está la pila. Ahí está, mira, veo un borne positivo y un borne negativo, ¿no? Pila o batería se le llama. Simbología, normalmente vamos a encontrar este símbolo, mira. El más pequeñito va a ser el negativo y el más grande el positivo, ¿de acuerdo? Este símbolo es lo que yo tengo que tener presente, porque esto lo vamos a ver a cada momento en los problemas, ¿de acuerdo? Entonces este es el símbolo de fuente de poder o batería o pila, ¿de acuerdo? Fuente de poder, batería, pila, etcétera. Por ahí en algunos libros vas a encontrar como fuerza electromotriz también, ¿no? Una FEM se va a simbolizar. Muy bien, ¿qué más tenemos? A ver, vamos por las leyes de Kirchhoff, esto es importante. ¿Qué son las leyes de Kirchhoff? Básicamente van a ser principios, van a ser leyes que se van a utilizar para resolver cualquier circuito eléctrico, ¿de acuerdo? A nosotros nos van a presentar un circuito y tenemos que resolverlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para ello nos vamos a guiar de las leyes de Kirchhoff. Básicamente son dos leyes de Kirchhoff. Una es la ley de nodos y otra es la ley de mallas, ¿de acuerdo? Cada uno tiene, digamos, su aplicación, o sea, su uso debido a la distribución de los datos que tienen en un circuito, ¿no? Vamos a ver, analicemos. El primero se va a llamar lo siguiente, ¿no? Algo acá que tenemos que recalcar. Dichas leyes tienen su esencia en dos principios fundamentales, ¿ya? Que se ha podido describir de la siguiente manera, ¿no? La primera se llama la ley de los nodos, ¿de acuerdo? Primera ley de Kirchhoff o ley de nodos. Para ello tengo que saber qué es un nodo, ¿no? Hay que recordarlo o hay que tener presente qué es un nodo. Pero antes de eso, vamos a ver las características, ¿no? Se basa en el principio de conservación de la carga eléctrica. Ajá, mira, conservación de la carga eléctrica. Obviamente esto es teórico, ¿no? La carga eléctrica se consume. La carga eléctrica que se consume antes y después debe ser la misma, dice. ¿Qué más? Se establece que la suma de todas las intensidades de corriente eléctrica que llegan o salen de un nodo debe ser cero. Ahora la pregunta es, ¿qué es un nodo? Bueno, básicamente un nodo es el punto de concurrencia, digamos, de dos, de más de dos, digamos, conectores. ¿Correcto? A ver, vamos al ejemplo. Tenemos aquí, ahí está, miren. Por ejemplo, acá tenemos la corriente 1, viene por este alambre, y se disipa en la corriente 2 y por acá la corriente 3. Quiere decir que este puntito se llama nodo. Entonces, nodo va a ser un punto de concurrencia de más de dos alambres. Ojo, más de dos. ¿Qué pasa si yo quito el alambre que contiene la corriente I1? Entonces, eso ya no sería un nodo, simplemente sería un lazo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque sería un solo alambre, ¿no? En cambio, si conecto aquí, ya ahí sí aparece un nodo. ¿Qué se va a cumplir en el nodo? La sumatoria de corrientes es igual a cero. Eso quiere decir que hay corrientes positivas y negativas en forma teórica. O sea, vamos a considerar en forma teórica las corrientes, ¿de acuerdo? En forma teórica. Esto en forma práctica se va a plantear como la suma de las corrientes que llegan al nodo son iguales a las corrientes que salen, ¿de acuerdo? O sea, es decir, lo siguiente, sumatoria de las corrientes que llegan, por ejemplo, en este caso I1 va a ser igual a la suma de las que salen, o sea, I1 va a ser igual a I2 más I3 para este caso. ¿De acuerdo? Para este caso. Entonces, eso es lo que yo tengo que tener presente. ¿De acuerdo? Ese es el famoso principio de nodos. Las corrientes en todo nodo conservan su energía, ¿no? ¿De acuerdo? La suma de corrientes es cero. Corrientes que entran es igual a corrientes que salen. A ver, veamos una aplicación, un ejemplito práctico. A ver, tenemos aquí, para el gráfico tenemos aquí justo un nodo. El nodo se da en el punto P. Pero en esta oportunidad concurren cuatro alambres, ¿de acuerdo? Por acá entra 2 amperios, por acá entra 3 amperios y por acá solo sale 1. Y por acá sale IX. Tenemos que calcular IX. Ya, sencillito, decimos, se verifica en el punto P que la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. ¿Cuáles son las corrientes que entran? 2 y 3. Ya, 2 más 3. Va a ser igual a las corrientes que salen. 1 más IX. Ya, como tú quieres IX, 1 pasa a restar y tenemos ahí la corriente, ¿no? Nos va a salir IX igual a 4 amperios. Y tenemos ahí la respuesta para este ejemplito aplicativo. No, mira, así de sencillo, nada complicado, al menos por ahora. ¿De acuerdo? Al menos por ahora, nada complicado, simplemente hay que reemplazar esa ley, ese principio
fundamental. Muy bien, a ver, sigamos avanzando. ¿Qué más tenemos? Vamos a la segunda ley de Kirchhoff, o más conocido como la ley de las mallas. Acá sí hay que tener cuidado. Bueno, este principio se basa básicamente en la conservación de la energía, en forma genérica, ¿no? El otro era la conservación de la carga eléctrica, o sea, la conservación de corriente. En esta oportunidad vamos a hacer que se conserve la energía, o sea, el potencial. ¿Qué establece? Bueno, establece que en una malla la suma de los voltajes de todos los elementos que hayan en dicha malla debe ser cero. ¿Qué es una malla? Básicamente para nosotros una malla va a ser un lazo, un circuito pero cerrado. Cualquier circuito pero que sea cerrado, ¿de acuerdo? Ahí está, mira, tenemos acá ejemplitos. Tengo acá un circuito, entonces un circuito cerrado, por ejemplo este es una malla. Por aquí otra malla y por acá otra malla. Puedes combinar inclusive, ¿no? ¿Qué pasa si agarras tú estos dos? Otra malla. Agarras estos dos, otra malla. Agarras los tres, otra malla. O sea, inclusive tú puedes hacer combinaciones, ¿no? Para formar las mallas. Entonces, una malla va a ser un lazo cerrado de un circuito, ¿no? ¿De acuerdo? Puede ser uno pequeñito, puede estar formado por dos, puede estar formado por tres, ¿no? Que sería todo. ¿De acuerdo? Pero eso sí, tiene que ser cerrado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué se va a cumplir? Que la caída de potencial tiene que ser nulo, ¿de acuerdo? La suma de los voltajes debe ser nulo, ¿no? Por ejemplo, acá, para este ejemplo, ¿no? Esta resistencia 1 tiene un voltaje, esta resistencia 2 tiene otro voltaje. Con, la, con el potencial de la fuente, con la diferencia potencial de la fuente, tenemos ahí los tres potenciales, ¿no? Esos potenciales tienen que sumar cero, según el problema, ¿no? Según la definición para la ley de las mallas. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿qué más tenemos? A ver, avancemos un poquito más. Ajá, ejemplo aplicativo. Ahí está, bien. Por ejemplo, acá tenemos voltaje 2, voltaje 3, voltaje 1, resistencia 2, resistencia 1. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿cuál es la regla para usar la segunda ley de Kirchhoff? Bien, el primer paso es asumir un sentido de la corriente, porque obviamente no se sabe cuál es el sentido de la corriente. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es asumir un sentido. Bueno, para este caso estamos asumiendo el sentido horario, ¿no? Para este caso. Entonces quiere decir que, por ejemplo, esta fuente está en contra del sentido de la corriente. Quiere decir que esta fuente, en vez de hacer que aumente el potencial, hace que disminuya. En cambio, está a favor de la corriente, hace que aumente. A favor de la corriente, hace que aumente. Cualquier dispositivo conectado, cualquier resistencia conectado a un circuito, siempre, ojo, siempre va a consumir la energía del circuito, ¿eh? Eso hay que tener presente. Entonces, en este circuito, ¿qué se va a cumplir? La sumatoria de las caídas de potenciales en la malla tiene que darte cero, ¿no? Ahí está. A ver, potencial en 1 a favor de la corriente, positivo. Potencial en 2, negativo. Potencial en 3, positivo. Menos R1 consume, por lo tanto será R1 por I, menos R2 por I, o I por R2, también consume, ¿no? Y eso te da igual a 0. En términos prácticos, ¿qué se cumple? ¿Qué es esto? La suma de voltajes, ajá, ¿qué es lo que queda aquí? La suma del producto, la intensidad de corriente por los resistores, ¿no? Ah, ya, entonces eso se llama, digamos que es una generalización de la ley de Ohm, ¿no? ¿Qué dice la ley de Ohm? Voltaje es igual a corriente por resistencia, I por R, ¿no? Ahí está, ¿no? Acá está en forma genérica. Este es el símbolo de la sumatoria, esta V es fuente de voltaje, voltios, fuente de energía, y es la intensidad de corriente para el circuito, amperios, y R es la resistencia en ohmios, ¿de acuerdo? Que es lo que nosotros tenemos que recordar, ¿de acuerdo? Entonces, según Amaya, lo primero que yo tengo que hacer es asumir el sentido de la corriente, ¿correcto? Si asumimos el sentido de la corriente, luego hay que ver los dispositivos conectados, si están a favor o en contra de la corriente. Si están a favor, se les pone positivos. Si están en contra, como en este caso V2, se le pone negativo. Para un alumno puede decir, profe, ¿cómo nos doy cuenta que está en contra? Fácil. Fácil, muy sencillo. La corriente tiene que entrar por el borde negativo, por el más chiquitito, y tiene que salir por el positivo. Si sucede lo contrario, quiere decir que es una fuente negativa, digamos así, ¿no? Por ejemplo, la fuente 1, la corriente viene por aquí, o sea, entra por menos y sale por más. Por eso se considera positivo.
La número 2 entra por más y sale por menos, negativa en este caso. En la 3 entra por menos y sale por más, positiva, ¿no? Y es lo que se está haciendo aquí. Ahora, cada resistor, cada componente, cada dispositivo eléctrico, electrónico en este caso, siempre consume potencial. En este caso son resistores. Todo resistor consume potencia, consume energía, ¿no? Por eso es que ponemos acá menos I por R1, menos I por R y por R2, ¿no? Tenemos ahí, luego de despejar la expresión, vamos a tener la ley de Kirchhoff. Obviamente que cuando hay más mallas se va a cumplir, digamos, se va a establecer más relaciones, ¿de acuerdo? Más relaciones. Por lo tanto, se habría que hacer un sistema de ecuaciones, ¿no? Eso es lo que tenemos que recordar. Se va a resolver usando sistemas de ecuaciones, sistemas obviamente lineales, ¿no? Ahí está. Entonces nos conviene tener las mallas identificadas, ¿de acuerdo? Ahí ya está. Bien, a ver, avancemos un poquito más. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver. Ajá, esto es importante, justo lo que te había mencionado al inicio. Los instrumentos de medición eléctrica. ¿Qué son los instrumentos de medición eléctrica, no? La pregunta es, ¿qué son y para qué nos sirven? Bueno, en un circuito lo importante es conocer la caída de potencial o la diferencia potencial en cada dispositivo y la corriente que circula por dicho dispositivo. Entonces, ¿cómo se va a calcular ello? Se puede calcular en forma teórica usando el papel y las operaciones o los teoremas que ya se conocen. Y la otra forma es usando instrumentos de medición. ¿Qué instrumentos de medición existen? Bueno, existen un montón de instrumentos, pero exclusivamente nosotros nos concentramos en dos, ¿de acuerdo? Nos concentramos en dos. A ver, veamos el primero. El primero se llama amperímetro, se va a simbolizar con la letra A. Normalmente en un circuito va a aparecer con la letra A encerrado en una bolita, ¿de acuerdo? Tiene que ser A y encerrado en una bolita, si no, no es amperímetro, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa es un amperímetro entonces? Ah, ya. Un amperímetro va a ser aquel dispositivo, aquel instrumento de medición que se utiliza para medir, ¿qué cosa? La intensidad de corriente eléctrica que circula por una resistencia. Puede ser una resistencia, un condensador, una bobina o algún otro dispositivo electrónico, ¿no? ¿Qué más? Consta de una pequeña resistencia que en el caso ideal es igual a cero. O sea, si nosotros analizamos internamente un amperímetro, dentro de él se va a conectar una resistencia que normalmente debe ser casi cero, o sea, debe ser bien pequeña para que el amperímetro sea de una escala de medida más exacta, ¿no? Entonces, una característica importante, siempre se instala en paralelo. Cuando nosotros queremos medir la corriente, perdón, se instala en serie. Siempre que queremos medir la corriente en un circuito, tenemos que conectar un amperímetro, pero se conecta en serie. No se conecta en paralelo, sino en serie, siempre en serie. Ahí está, mira, tenemos nuestro dibujito. A ver, en este dibujito que tenemos, tenemos acá un resistor y tenemos aquí el amperímetro, ¿no? Obviamente la corriente circula por este resistor, quiero saber qué corriente circula por él, conecto en serie un amperímetro y lo que marque el amperímetro será la corriente que circula por ese resistor, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener presente nosotros, ¿de acuerdo? El amperímetro entonces es aquel instrumento electrónico, ¿no?, que se encarga o que va a medir qué cosa, la intensidad de corriente que circula por un componente, ¿no? Por un dispositivo, que puede ser un resistor, una bobina, un condensador, entre otros, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Se conecta siempre en serie, se conecta en serie. Ahora un alumno puede decir, profe, ¿por qué no lo conecto en paralelo? ¿Qué pasaría si lo conectamos en paralelo? Ya. ¿Qué dice la definición? La definición dice que internamente el amperímetro tiene un resistor bien pequeño que es casi cero. Comparado con los resistores en los circuitos, ese resistor interno es que, mucho mayor que el resistor externo, o sea, el que se quiere medir. ¿Qué hemos dicho por definición? Que la corriente siempre toma digamos, el camino más sencillo. Entonces, el camino más sencillo será ir por la resistencia de menor valor, ¿no? Y obviamente, si nosotros conectamos aquí un perímetro cuya resistencia es bien pequeña, toda la corriente se iría por el amperímetro y no fluiría corriente por el resistor que se quiere medir, ¿no? Entonces, no nos conviene eso. Yo quiero medir lo que mide el resistor. Por ello se conecta el amperímetro en serie, ¿no? Si lo conectas en paralelo, lo que va a pasar es que
toda la corriente se va a ir por el amperímetro y obviamente el amperímetro no va a soportar esa cantidad de corriente y eso implica que el amperímetro se queme, o mejor dicho, se malogre, ¿no? Ahí está. Justamente eso es lo que tengo que considerar. Todo amperímetro se conecta en serie, jamás se conecta en paralelo. Muy bien, eso es lo que tenemos nosotros. Vamos al segundo instrumento. El segundo instrumento se llama voltímetro. ¿Qué cosa es un voltímetro? Bueno, básicamente un voltímetro es otro instrumento de medición. Se va a simbolizar con la letra V entre una bolita, igual que acá, ¿no? Bueno, es otro instrumento de medición que se usa para medir la diferencia de potencial, el voltaje o caída de potencial que produce una resistencia, un condensador, una bobina, entre otros dispositivos. ¿De acuerdo? Consta de una resistencia de valor muy alto. Ojo, mira, acá viene la diferencia. Una resistencia de valor muy alto que en el caso ideal es igual al infinito. Lo que indica que por un voltímetro ideal no circula corrientes eléctricas, claro, debido a que tiene alta resistencia. Debido a la alta resistencia no circula mucha corriente. Bueno, casi nada, mejor dicho, ¿no? Y siempre se conecta en paralelo. Ahí está, se conecta en paralelo a todo circuito. Ahí está, mira, tenemos acá la representación, ¿no? Tenemos acá una resistencia, queremos medir el voltaje o la caída potencial entre los bornes A y B. ¿Qué hacemos? Conectamos en forma paralela, en paralelo, un, ¿qué cosa? Un voltímetro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace el voltímetro? Bueno, el voltímetro es un instrumento de medición que se encarga de ver o medir, ¿qué cosa? La caída de potencial entre dos puntos determinados. Ahora, dentro de dichos puntos puede haber una resistencia, puede haber un condensador, puede haber una bobina o algún otro elemento como un diodo, un transistor, un tiristor, entre otros más, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí está. Ah, y lo importante, se conecta en paralelo. ¿Qué pasa si no lo conectas en paralelo? ¿Qué pasa si lo conectas en serie? Bueno, si lo conectas en serie, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, al conectarlo en serie, la caída potencial va a ser muy alta. ¿Por qué? Porque este instrumento tiene una resistencia interna muy alta. Entonces va a hacer que el circuito pierda potencia, ¿no? Entonces, si el circuito pierde potencia, obviamente no va a funcionar bien. En algún momento se va a estropear, ¿no? Entonces no se quiere ello. Se quiere que conserve su estructura normal, ¿no? Ahí está, eso es lo que tenemos que tener presente, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿qué más tenemos nosotros? Antes de continuar, repetimos, dos instrumentos fundamentales, el amperímetro y el voltímetro. Amperímetro mide corrientes y se conecta en serie. Voltímetro mide voltajes, caídas de potencial o potenciales y se conecta en paralelo. Sin embargo, existe otro instrumento más, se llama galvanómetro. El tercer instrumento se llama galvanómetro. ¿Qué es un galvanómetro? Bueno, un galvanómetro es aquel instrumento diseñado para exclusivamente medir corrientes, pero corrientes bien pequeñas. El amperímetro mide corrientes del orden de los amperios. Si usamos un miliamperímetro, va a medir la corriente en orden de los miliamperios. Si usamos un microamperímetro, simplemente va a medir la corriente en unidades bien pequeñas como las micras, ¿no? Igual sucede el voltímetro, pero para el caso del voltímetro, bueno, el voltímetro sí puede medir cualquier valor, ¿no? Ahí sí no hay mucha restricción. Bien, el galvanómetro entonces es como si fuera un amperímetro, pero más sensible, cosa que mide corrientes bien pequeñas, ¿de acuerdo? Es el famoso el galvanómetro, perdón, el galvanómetro. ¿Qué otros instrumentos hay? Bueno, por ejemplo, hay lo que nosotros llamamos el ohmímetro. El ohmímetro se encarga de medir las resistencias, ¿no? ¿Qué otro instrumento hay? Hay capacímetro. También hay capacímetro que mide el valor digamos, de la capacidad de un condensador, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Y así vamos a encontrar muchos otros instrumentos, ¿no? Pero para nosotros exclusivamente nos vamos a concentrar en estos dos, el amperímetro y el voltímetro, solamente ellos dos. Muy bien, a ver, avancemos. ¿Qué más tenemos por aquí? Nota, ajá, esto es importante. A ver, dice a la hora que se hace el recorrido de la malla, para sumar los voltajes se debe tener en cuenta lo siguiente. A ver, mira, a ver. Por ejemplo, si el recorrido va de menos a más, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si va así, se va a sumar. ¿Se suma qué cosa? El potencial.
En cambio, si va así, mira, te das cuenta que está más y acá menos, está en contra, ¿no? Ah, cuando está en contra se resta. Se resta la intensidad de corriente por el valor de la resistencia, ¿de acuerdo? Eso es lo que tengo que recordar y tener presente, ¿no? Si el recorrido fuera así, mira la flecha del recorrido y este es el circuito, entra por más y sale por menos. Ah, este es al revés del de arriba, entonces en vez de sumar, va a restar. Igual aquí, si el recorrido de la corriente entra por más, o perdón, entra por menos y sale por más, simplemente suma, ¿no? Entonces será más I por R, ¿de acuerdo? Hay que tener presente eso. Mira, observa el signo, ¿no? Hay que observar el signo, ¿de acuerdo? El signo es importante. El signo es muy importante para este tipo de situaciones. Muy bien, entonces eso es lo que tenemos hasta aquí, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo aplicativo para esta sesión, ¿no? A ver, tenemos aquí aplicaciones. A ver si se muestra una porción de un circuito más complejo. Determine la intensidad de corriente que pasa por el resistor de 8 watts. El potencial en P menos el potencial en Q es igual a 8 voltios. A ver, tenemos así. Ahí está, tenemos acá el punto P, el punto, bueno, K o Q, acá el punto L. Acá está Q. Resistencias de 2, 6 y R. Nos pide determine la intensidad de corriente que pasa por el resistor de 8 watts. Bueno, de 8 ohmios debe decir, ¿no? Ya, bueno, ahí lo vamos a ver. A ver, veamos la solución. Primero, vamos a suponer que Q es un nudo, ¿no? Obviamente, por definición, Q es un nudo. ¿Un nudo por qué? Un nudo o nodo, porque es el punto de concurrencia de 3 segmentos, ¿de acuerdo? 3 conectores, ¿no? Entonces, ¿qué se debe cumplir? La sumatoria de corrientes que entran es igual a la sumatoria de corrientes que salen. Lo único dato que sabemos es que la corriente de 6 amperios y entra por K. Bien, entonces vamos a tratar de usar ese dato, ¿no? Ahora, y decimos, como en los extremos del resistor de 8 ohmios acá, y el potencial en P son mayores a 0, entonces la corriente de este resistor está entrando a Q, con un valor que se calcula usando la ley de Ohm, que es la diferencia potencial entre sus bornes sobre el valor de la resistencia. Eso es lo que nosotros vamos a tener presente, ¿no? Recuerda que eso estamos usando para esta resistencia, ¿no? Ahí está, como la corriente viene así, entonces está aquí la corriente entrando, ¿no? Y la carga, bueno, en el punto Q, el valor se va a encontrar a la ley de Ohm, ¿no? El valor de la corriente, ¿no? Que es potencial o diferencia potencial sobre la resistencia. Entonces, si nosotros seguimos avanzando, vamos a tener lo siguiente. A ver, veamos. Ahí está, ¿no? La corriente va a ser, ¿qué cosa? La diferencia potencial, según el problema, es 8 voltios entre el punto P y Q, aquí, 8 voltios. Calle potencial 8 voltios, por lo tanto, si dividimos con 2, nos da el valor de la corriente, ¿no? Ahí está. En esta oportunidad nos sale 4 amperios. Bien, entonces si hay 4, perdón, hay, sí, 4 amperios, ¿no? Quiere decir que por el de 2 circula 4 amperios. O mejor dicho, entra 4 amperios. Por la de KQ entra 6 amperios. Como acá entra, acá también entra, entonces por lógica acá tiene que salir, ¿no? Entonces decimos la corriente que sale y X va a ser igual a la suma de las corrientes que entran, que son 4 y 6 amperios. ¿De acuerdo? Es lo que tenemos nosotros. Por lo tanto, efectuamos aquí y ya tenemos la corriente, ¿no? Hay que sumar 6 amperios más 4 amperios. Obviamente eso nos da 10 amperios. Y tenemos ahí la corriente para este caso, ¿no? La corriente será 10 amperios, la respuesta para este ejemplito. Es lo que tenemos entonces, ¿no? Ahí está. Ahora repetimos nuevamente la solución. Ahí está. Tenemos lo siguiente, ¿no? Nos decía, se muestra la porción de un circuito más complejo, determina la intensidad de corriente que pasa por el resistor de 8 ohmios, debe decir aquí. Si el potencial en P menos el potencial en Q es 8. O sea, quiere decir que el potencial en P es mayor que el potencial en Q, ¿no? Ya está. Como Q es un nodo, entonces las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. Eso es según la primera ley de Kirchhoff, la ley de los nodos, ¿no? Bien, ahora vamos a la resistencia de 8 ohmios, que es esta. ¿Qué observamos? Antes de continuar aquí, vamos aquí. En la resistencia de 2 ohmios, el potencial en P es mayor que el potencial en Q, ¿no? Ah, entonces, ¿qué te dice la definición?
El sentido de la corriente viene de P hacia Q, o si está entrando, y es lo que se representa en este gráfico. Ahora lo que hacemos nosotros es simplemente, para hallar el potencial o la corriente que pasa por la de 8 ohmios, que es la corriente de salida, hay que sumar estas dos corrientes. Necesito entonces esta corriente. ¿Cómo se calcula toda corriente? Con la ley de Ohm. Diferencia potencial sobre resistencia. ¿Cuánto es la diferencia potencial? 8 voltios. ¿Cuánto es la resistencia? 2 ohmios, ¿no? Dividimos y tenemos ahí la corriente que va desde P a Q. Y eso es 4 amperios. Lo simbolizamos aquí. Entonces la corriente entra 4, acá también entra por K, hasta Q, 6. Entonces la única forma es que salga por el punto L. Entonces la corriente que circula el resistor QL será la suma aritmética de, en este caso, 4 amperios y 6 amperios, ¿no? Sumamos esas cantidades y nos da en esta oportunidad 10 amperios. Y tenemos ahí la corriente que sale de ese pequeño nodo, ¿no? Entonces hemos descubierto que por el resistor 2, por el resistor R, entra la intensidad de corriente. Por el resistor de 8 ohmios sale la intensidad de corriente, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que percibir en los problemas, ¿no? ¿De acuerdo? Recuerda que la corriente en PQ entra debido a que te dicen que el potencial en P es mayor que el potencial en Q. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si te hubiese dicho que no, no es así, es al revés? Si la corriente sale, entonces acá tendría que ser 4, 6, obviamente que tendría que ser menos 2, ¿no? O mejor dicho, también salir, ¿no? En otras palabras. ¿De acuerdo? Eso tenemos que recordar en cada ejercicio, ¿correcto?